Hola, hola, bendiciones, qué gusto. Ya estamos 20 de diciembre, ya estamos pues muy cercanos a nuestra meta, a esa fiesta tan bella que es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Y la liturgia nos pone pues de contexto toda esta celebración con el relato que hoy pues sale del Evangelio según San Lucas, como lo es propiamente la Anunciación, ese momento que celebramos litúrgicamente el 25 de marzo, pero que nos recuerda justamente el momento donde Dios ha decidido irrumpir totalmente en la historia de la salvación, en la historia del mundo, enviando a su Hijo a pues redimir a todo aquel que le sigue, a todo aquel que está dispuesto a escuchar su palabra. Y bueno, pues ahí en esa parte entramos en dos realidades que es la que iremos desglosando en esta reflexión, que es propiamente la escucha de la palabra, pero sobre todo la aceptación de esa palabra. Y no hay mejor modelo para ello que propiamente nuestra Madre Santísima, la Virgen María. María recibe el anuncio del ángel y en una bella reflexión que pues justamente decía el ya canonizado Papa San Juan Pablo II, ese sentido de fidelidad, ese sentido de escucha de la palabra de María en este contexto de la Anunciación, la podemos ir viendo reflejada en una serie de dimensiones, 4 dimensiones en específico, que al final nosotros también podríamos vernos en ese espejo para poder ver hasta qué punto estamos dispuestos a escuchar al Señor. Dice que la primera, nos decía San Juan Pablo II, la primera dimensión es la de la búsqueda de Dios, que la podemos ver reflejada en esa pues expresión de María. ¿Y cómo va a ser esto? ¿O cómo sucederá esto? Que más que una pregunta de duda, podríamos decir en muchos casos, era como una confirmación de aquello que estaba recibiendo, y sobre todo donde llega esa respuesta de que aquello que humanamente podría ser completamente, ¿cómo llamarlo? Pues inexplicable, que es justamente María, sin haber conocido varón, pues logre tener en sus entrañas a un bebé. Es Dios el que lo realiza. Entonces, es esa búsqueda de ir más allá de mi realidad cotidiana, de mis dudas cotidianas, y saber y buscar ahí la acción de Dios en cada una de esas situaciones. El segundo, pues la segunda dimensión de esa fidelidad es justamente el fiat, el hágase en mí, que ya María sabe, confía y se da cuenta que aquello que va a ocurrir es propiamente y producto de la gracia de Dios, es una voluntad de Dios y es un fruto del Espíritu. Entonces, en ese aspecto, María asume y recibe esa palabra diciendo, hágase en mí, según tu palabra, según la palabra de Dios. Después llegamos a una tercera dimensión de la fidelidad, que es que claramente María no es capaz de entender lo que está ocurriendo en primera instancia. Ella de una manera confiada acepta la palabra de Dios, pero también tiene que darse cuenta que va a tener que configurar su vida a las exigencias y a las propuestas de esa decisión que acaba de tomar. María pues va, en este caso le toca estar huyendo a Egipto, le toca pues estar cuidando al niño, le toca inclusive aceptar y esperar, digamos, cuando el niño crezca, que empiece su vida pública, que empiece sus evangelizaciones. Es adecuar su vida al plan que Dios tiene para ella. Y es una dimensión muy importante, porque una cosa es decir que yo acepto algo, y otra cosa es decir que yo verdaderamente mueva mi vida en función de eso que estoy aceptando. Como por ejemplo la fidelidad matrimonial. Yo decir frente al altar, frente a los testigos y demás, que estoy dispuesto a vivir una vida pues de fidelidad, de respeto, de amor hacia aquella persona que estoy aceptando, y otra es que mi vida propiamente esté en coherencia a ese compromiso que estoy asumiendo frente a Dios, donde ya la única mujer que debe de importar en mi vida es mi esposa, donde ya tengo que pues no volver a ver a otra mujer por más hermosa que pueda parecerme físicamente, donde mis planes ya no son solamente míos, son planes en pareja. Es eso, ese adecuar de vida de la tercera dimensión de la fidelidad. Y ya viene la cuarta, que es tal vez la más complicada y la más difícil, que es la adoración.
el mantenernos firmes en esas disposiciones, en esa fidelidad, en esa forma de vida. Como lo decía San Juan Pablo en esa bella reflexión, María es fiel a Cristo desde el punto de recibirle en su seno el día de la Anunciación, hasta inclusive estar con ella, con su hijo al pie de la cruz, y más aún mantenerse en medio de la iglesia en aquellas personas que Cristo había elegido. Entonces, a veces es muy sencillo, o por ejemplo, cuando nosotros asumimos un compromiso, de pues tal vez empezar los primeros tiempos. Y a veces pasa, por ejemplo, cuando nos metemos, y pongo otro ejemplo para no entrar mucho en el tema matrimonial, que en sí mismo es una gran escuela de aprendizaje de fidelidad. Por ejemplo, cuando entramos en la parroquia en un curso y el curso se extiende, y ustedes ven que en un curso empiezan 100 personas y van terminando 5 o 6, o a veces el curso se termina porque más nadie quiere volver. Entonces, esa fidelidad también está en mantenerme a lo largo del tiempo, y sabiendo que a veces hay situaciones que hacen que yo pues tenga que terminar justamente antes, pero que a veces es porque no soy capaz de mantenerme o no soy capaz de continuar fiel a ese compromiso que estoy adquiriendo. María pues nos enseña que justamente ese compromiso que ella asume desde el momento de la Anunciación es capaz de mantenerse firme hasta el momento de la crucifixión de Cristo, y más allá, hasta el momento inclusive en que María ya es reclamada por Cristo en cuerpo y alma al cielo. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que reflexionar de la Anunciación y de nuestra vida cotidiana en estos días, cuando pues Cristo estamos haciéndole un lugar en nuestro corazón para que nazca en nuestros hogares, para que nazca en nuestras vidas, para que nazca en nuestros corazones, que es asumir un compromiso de fidelidad bajo esas condiciones, el entender que lo que está pasando, buscar a Dios en eso que está ocurriendo, el aceptarlo, el acomodar mi vida hacia ese llamado que Dios me hace, y el mantenerme fiel hasta el final. Porque recordemos que la vida cristiana es justamente un camino en ese aspecto de resistencia. Ya Jesús lo decía, el que persevere hasta el final, ese salvará. Entonces, movidos por Cristo, que se ha hecho hombre, uno de nosotros, que ha sufrido las carencias y debilidades que muchos hemos sufrido, y más aún llegar inclusive a enfrentar la muerte, seamos nosotros también igualmente de fieles y dóciles como María, a estar con Jesús hasta el final. Bendiciones.